Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa Apuntando a lo Alto, que quiere siempre ofrecer la realidad de la pastoral con jóvenes y dar esa voz tan importante y tan necesaria en el momento en el que vivimos a los jóvenes. Conmigo acompañándome en la producción y dirección del programa, María Aguilar, ¿qué tal? Hola Raúl, pues muy bien, aquí estamos, un programa más, como siempre, con ilusión y esperanza. Ilusión y esperanza que siempre se muestra en nuestras propuestas para la reflexión y para el diálogo con los jóvenes. En este caso, ¿qué vamos a abordar en este día? Pues mira, tanto en Diálogo Abierto como en Jóvenes Callejeros vamos a hablar cuál es la causa de la pobreza en el mundo. Y además tendremos las secciones de cine y Jornada Mundial de la Juventud. Pues nada, vamos a acercarnos a esa realidad, a escuchar a los jóvenes, porque también tienen mucho que decir y aportar en el momento en el que vivimos, y sobre todo vamos a hacerlo en nuestra primera sección, Diálogo Abierto. Bueno amigos, vamos a acercarnos a este espacio, como siempre decimos, donde los jóvenes tienen la palabra y donde queremos de alguna manera ofrecer esas reflexiones ante situaciones concretas que nos afectan a todos y que de alguna manera ellos también viven en su propia realidad y que les condiciona a la hora de afrontar su juventud. Siempre en este espacio pues tenemos unos invitados. ¿Quién nos acompaña hoy, María? Pues hoy aquí en el plató nos acompaña Teresa Gutiérrez, ella es una joven madrileña, secretaria general de la Juventud Estudiante Católica. Y también desde casa nos acompaña Felipe Roca, él es un joven de Mallorca que actualmente reside en Madrid y pertenece a Juventud Idente. Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Creo que es la primera vez que te tenemos presencial, ¿puede ser? Sí, es la primera vez. Bueno, pues nada, bienvenida de verdad y que sea la primera de muchas. Eso espero yo también. Felipe, ¿qué tal? Ya te echábamos de menos. Muchas gracias, ¿qué tal estamos? Por aquí todo muy bien. Feliz de estar con vosotros. Ya llevábamos tiempo sin tenerte, Felipe. Eres uno de los primeros. Bueno, lo bueno se hace esperar, dicen. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, vamos a acercarnos hoy en este espacio de diálogo a una de las realidades que siempre están ahí, que siempre abordamos, que siempre de alguna manera nos sentimos llamados a responsabilizarnos todos, porque vemos que al final salen imágenes allí, acá, tenemos testimonio de gente que lo vive y a veces no hay que irse muy lejos, sino que lo tenemos también en nuestro entorno. Y esa es la realidad de la pobreza, ¿no? Esa pobreza que hay en todo el mundo y que nos afecta y que afecta a muchísima gente y más a veces en los momentos en los que vivimos porque las situaciones económicas, las dificultades que se están cada día son mayores, los problemas de la guerra, los problemas de la inmigración, todo eso al final alimenta esta realidad de la pobreza que es una cuestión de las fundamentales y que evidentemente, como os decía, nos toca a todos de una manera especial. Vamos a plantearnos lo primero, y así os lanzo la primera pregunta tanto a Teresa como a Felipe. ¿Cuáles creéis que son las causas de esa pobreza en el mundo? Yo sé que esto parece hablar como de manera genérica aquí y sacar frases. No, vamos a intentar hacerlo desde también vuestra experiencia como jóvenes hoy, en este momento actual. ¿Cuáles creéis que son las causas en el mundo? Teresa. Bueno, desde la experiencia actual hay que entender también que la pobreza tiene un sentido mucho más amplio que el que le hemos dado históricamente, ¿no? Que es el de falta de ingresos y aunque tenemos muchas causas históricas de herencia, pues como pueden ser la colonización, la guerra, todas estas cosas que nos vienen un poco grandes, también yo creo que lo que vivimos los jóvenes sobre todo, que es nuevo de ahora, que hace que nazcan las nuevas pobrezas, es el tema de la emergencia climática, ¿no? Pues hemos hecho un uso un poco indiscriminado de los recursos que tiene el planeta y eso ahora lo está pagando gente pues que tiene una herencia de rentas económicas más bajas, de situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo creo que más o menos esas son las causas. Felipe, ¿cómo lo ves? Bueno, desde luego que la pobreza, una única causa es difícil, ¿no? Probablemente nos enfrentemos a un problema multifactorial, pero en primer lugar yo creo que habría que plantear si tenemos la pobreza en el sentido negativo como un mal, pues el mal puede ser un mal, digamos, físico o un mal moral, ¿no? Entonces, en función de eso también hay distintas causas. Igual en el Evangelio se dice que los pobres siempre los tendréis con vosotros y demás. No creo que eso sea una justificación de la pobreza, ¿no? Pero sí que quiere decir que hay males, en este sentido la pobreza, que a lo mejor pues siempre han existido, siempre van a existir porque
los recursos siempre son escasos, ¿no? Y nosotros intentamos pues apañárnoslas de la mejor forma posible con los recursos que tenemos. Y luego, bueno, pues habría que distinguir en la pobreza si son causas o son factores, ¿no? Los factores pues son algo más permanentes, a lo mejor tienen que ver también con la condición humana, con ese mal moral que nosotros llevamos a cabo y que genera, pues en este caso, pobreza. Y luego, pues causas que son más bien circunstanciales, como las que podía decir Teresa, que puede ser la geografía, el clima, la crisis económica, las guerras, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, fenomenal esta primera respuesta, nos sitúa un poco ante esas causas que los jóvenes de hoy ven como los factores o los responsables, podríamos decir, de esta situación de pobreza que vemos en muchos lugares del mundo. Vamos a escuchar ahora, como siempre hacemos, vamos a salir a la calle, gracias a la Delegación de Juventud de Albacete, y vamos a escuchar qué nos dicen los jóvenes callejeros. Vamos a ello. Hola Raúl, hemos salido a la calle para conocer qué opinan nuestros jóvenes callejeros. Que para vosotras, ¿qué es un pobre? Una persona pobre. Pues un pobre para mí es una persona que no tiene los suficientes recursos para vivir. Para mí es una persona que no tiene dinero y no puede tener sus necesidades básicas. Una persona que no tiene suficientes recursos para vivir dignamente. Pues no tiene un sitio donde vivir, donde trabajar. Que pues es una persona que no tiene dinero y necesita que otras personas le ayudemos. ¿Cuál creéis que es la causa de la pobreza? Pues que no está bien repartido el dinero. Que no han tenido buenos estudios y pues no han podido tener ningún trabajo y han podido nacer en algún país pobre. Que el dinero no está bien repartido por los distintos países. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Los ricos no comparten como deberían. Pues que las personas más ricas se apropien de empresas, de lugares en general así públicos. Que una persona con dinero sea tan egoísta que no sea capaz de ayudar a otras personas que sí que lo necesitan. Resolver la pobreza estuviera en vuestras manos, ¿qué soluciones pondríais? Las personas que fuesen más ricas diesen dinero o ayudasen a los países más pobres. Que la gente pobre buscase, que ya buscan, pero más ofertas de trabajo para así poder seguir adelante. Tener un poco más de educación. Deberían subirle los impuestos a los que tienen mayor dinero, a los que producen más dinero, y quizá pues a lo mejor bajárselo o dar más ayudas a los que disponen de menos dinero y los que de verdad necesitan más ayudas. Sacar recursos, que se les dé la oportunidad a los pobres de trabajar en las grandes empresas. Le den más oportunidades a los pobres en empresas porque creo que a esas personas no se les da ninguna oportunidad, solo se cuenta con las personas que sí que tienen dinero. ¿Conocéis a alguna persona pobre así cercana a vosotras? No. ¿Qué va? Creo que no. No. Hombre, cercano no, pero sí que es verdad que cuando pues, paseamos por el barrio, vamos a algún supermercado o algo, pues sí que hay gente pidiendo, y igual que cuando venimos a alguna Eucaristía o algo, en la puerta de las parroquias pues hay gente pidiendo dinero, y esa gente pues se ve que no están en buena situación económica. Y pues cuando vas por la calle y ves a alguno, o en las noticias pues toda la gente que sale, o si hay alguna gente que puedes conocer así más, que tengan menos recursos y que al final también participes en ayudarles a ellos en otras cosas. Bueno, y hasta aquí, Raúl, la opinión de nuestros jóvenes callejeros. Seguimos apuntando a lo alto. Muchas gracias, Carmen, y a todo el equipo de la Delegación de Juventud de Albacete por traernos pues la opinión de los jóvenes en la calle, de estos chavales más jóvenes, algunos más diríamos más adolescentes, otros más jóvenes, ¿no? Pero que yo creo que un poco muestra esa situación que escuchamos y que planteamos, ¿no? Es verdad que, y aquí comenzamos otra vez el diálogo con Felipe y con Teresa, es verdad que muchas veces nos quedamos solamente en la pobreza material, ¿no? También hay una pobreza espiritual que hoy por desgracia es inmensa, ¿no? También en muchísimas situaciones que estamos viviendo, pero centrándonos un poco en lo que nos decían los jóvenes, si os dais cuenta, venían a hablar de la necesidad de la educación, de las oportunidades, de una serie de situaciones que provocan muchas veces lo que comentabais también vosotros, de que son causas al final de esa pobreza. Yo me gustaría que planteáramos, porque a veces, claro, mire,
parece que hablar de la pobreza es mirar hacia otro lado. Parece como que no nos afecta, ¿no? O nos afecta de una manera como que no va totalmente con nosotros, ¿no? Y yo os preguntaría, estas causas de las que comentabais antes, ¿podemos encasillarlas en que son de naturaleza individual de cada persona, de la familia, son de carácter colectivo en general de todos, son causa de la pobreza, de las relaciones a veces que existe entre los propios países, tiene algo que ver las instituciones? No sé, ¿cómo veis este tema, Felipe? Hombre, desde luego, como decíamos, es algo multifactorial, entonces intervienen pues las decisiones que yo tomo, pero también me veo condicionado pues el contexto en el que nazco, en el que vivo, y ahí pues se junta pues la falta de conocimiento, de educación que han mencionado y demás, y en la medida en que pues esas condiciones son compartidas por muchas personas, pues se puede decir que es un fenómeno colectivo, global o más general, ¿no? También luego la pobreza es relativa, en el sentido de que depende con qué la compares. Si nosotros comparamos el nivel de vida, si lo miras en, por ejemplo, el porcentaje del PIB, el PIB global, tú miras el PIB global y a lo largo de la historia siempre ha crecido, ¿no? Luego podemos hablar de cómo se distribuye, toda esa riqueza y demás, pero es verdad que ha aumentado, ¿no? Y si nosotros comparamos la pobreza que podemos ver en España a día de hoy, comparada con la que había hace un siglo, pues evidentemente es mucho inferior, ¿no? La pobreza que existe actualmente. Entonces, pues claro, las relaciones entre los países también afecta. Hay sucesos históricos, las condiciones geográficas de cada país, que luego también cambian, ¿no? Por la acción del ser humano, o también pues porque el clima siempre ha cambiado, ¿no? Entonces es multifactorial, y luego yo también creo que las causas, pues las que son circunstanciales, pues habría que ver las que son transitorias, las que no lo son. Están las crisis económicas, las guerras, las epidemias. Entonces son muchas razones, ¿no? Incluso, pues por ejemplo, yo que sé, en los países desarrollados, donde ya hay una infraestructura básica y demás, pues por ejemplo la fiscalidad también puede generar pobreza, ¿no? Es decir, no siempre es solo más impuestos. Hay que ver muy bien, pues por ejemplo, a qué rentas se van. Por ejemplo, el IVA es el impuesto más injusto, por así decirlo, ¿no? Porque las rentas lo paga todo el mundo por igual. Entonces las rentas más bajas son las que más se ven perjudicadas por este tipo de impuestos. Entonces es algo muy complejo que tiene soluciones dispares, porque tiene, digamos, que causas, orígenes dispares también, ¿no? Entonces es complejo. Muchas gracias, Felipe. Teresa. Bueno, pues aparte de todo esto que está diciendo Felipe, que es verdad que la pobreza es multifactorial y que hay diferentes tipos de pobreza, ya no solo la económica, pues tenemos la pobreza también digital, energética, la pobreza espiritual que comentas tú. Hay muchos tipos de pobreza que al final es un modo de discriminación o de inferioridad frente a otra persona que sí que tiene esa condición. Yo creo que en mayor parte, aunque sí que afecta a lo individual y lo comunitario, es un problema fundamentalmente sistémico, porque lo que ha dicho alguna chica en el vídeo, los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Entonces, porque al final las guerras, las desgracias naturales, el cambio climático, etcétera, afectan casi siempre al mismo colectivo de personas. Entonces, los que son pobres, vulnerables, son cada vez más vulnerables, y eso pues hace que cada vez en el mundo se generen, aunque haya teóricamente más riqueza, se genere cada vez más desigualdad. Entonces, bueno, yo creo que es también muy relativo, y dependiendo de dónde hayas nacido. Aunque hayas nacido en un país desarrollado, si naces en una gran ciudad, seguramente, aunque tengas un trabajo, vas a estar en el umbral de la pobreza si tu trabajo es precario o si tú vives en una familia en la que tienes que alimentar a mucha gente, etc. Es como la metáfora del barco, de la carrera, ¿no? Pues el barco en concreto, todos vamos por el mismo mar, navegamos el mismo mar, pero hay gente que va en un transatlántico, gente que va a nado, gente que va en una barquita rota. Entonces, pues podemos salir de la pobreza más o menos fácilmente, dependiendo también de las condiciones con las que hayamos nacido y la herencia que tengamos. Todo evidentemente condiciona, y todo nos hace muchas veces pues ser conscientes de lo que tenemos y podemos vivir, y dar gracias a Dios por ello, ¿no? Yo lo que sí que, porque a veces cuando hablamos de pobreza no podemos ir a los países más pobres del mundo, las situaciones que viven, pero claro, la pobreza la tenemos aquí en nuestro país, y la tenemos según, no sé, los índices ahora mismo no concretos de estudio, pero sí que hay un índice alto de pobreza en nuestro país, con gente que no llega
al final de mes para lo justo y necesario. Entonces, a mí lo que me parece es que a veces, claro, también en un mundo, en una sociedad nuestra, donde todo se basa muchas veces en el consumismo, donde todo es, parece que la felicidad te la da el consumir más y tener más y conseguir, claro, todo eso también afecta a la hora de, hablando ya de la gente joven, y hablar de la gente joven más bien, es decir, de vosotros, gente joven, que claro, se hace como, se crean unas necesidades, como que sin ellas no puede dar respuesta a sus deseos de felicidad. Y eso crea unas pobrezas espirituales que les afectan en todos los sentidos, que incluso se convierten a veces en pobrezas materiales, porque parece que no pueden vivir sin estas cosas. ¿Cómo veis vosotros esto y qué podemos, o qué podéis, evidentemente, vosotros también, desde vuestra experiencia, aportar en ello? Teresa. Yo creo que como jóvenes, en general como personas, pero como jóvenes sobre todo, lo mejor que podemos hacer es primero educar esa mirada, ser consciente de qué es lo que me rodea, de en qué posición estoy yo de pobreza o de privilegio con respecto a otras personas y a partir de ahí actuar. Entonces, para mí lo fundamental es la comunidad de vida. Entonces, yo en mi comunidad me veo reflejada y también recibo un poco ese feedback de bueno, realmente soy tan pobre como pienso, realmente necesito estas cosas, realmente... Entonces, y bueno, y también para crear un poco esa riqueza espiritual, ¿no?, que te da el hecho de compartir tu fe en comunidad. Y de esa comunidad también sale la necesidad de asociarte pues, con colectivos, asociaciones de barrio, sindicatos, etcétera, que luchan por lo mismo que tú, en este caso pues por reducir las desigualdades. Y luego, bueno, en la Acción Católica en concreto, pero en la Iglesia en general, creo que tenemos muy clara esa opción por los pobres, que no es simplemente un ayudo paternalista a esta persona que no tiene para comer, sino que yo también intento pues, identificar las injusticias que hay a mi alrededor y cambiar las estructuras para que todos tengamos la misma pues eso, igualdad de oportunidades y el mismo acceso al menos a los servicios básicos. Felipe. Sí, hombre, en primer lugar, como bien decías, Raúl, el tema de, en un sentido más espiritual, evidentemente, por ejemplo, la pobreza es una virtud, porque nos damos cuenta que en la medida en que más necesitamos, más infelices somos, ¿no? Porque nunca llegas a obtener aquello que anhelas, ¿no? Entonces, pues evidentemente nos invita a una reflexión en qué tengo puestas mis esperanzas, en qué tengo puesta mi felicidad. Si vamos más otra vez de nuevo a esas causas materiales, yo creo que el conocimiento y la educación es fundamental. Entonces nosotros debemos ser los primeros que nos formemos y tengamos un conocimiento sobre la situación y luego también el compromiso personal, ¿no? Y que yo intente ayudar en la medida en que pueda, puede ser desde mi ámbito de trabajo o en mi tiempo libre, desde el voluntariado, pero siempre, digamos, con la mirada puesta en el prójimo, que es el próximo también, ¿no? A veces pensamos que queremos soluciones mágicas o queremos ayudar, pues no sé, en Ucrania, que es necesario, en Turquía, donde ahora pues hay estas desgracias, pero también digamos que se empieza por lo pequeño, ¿no? Por el nivel micro, por así decirlo, y del micro vamos al macro. No al revés, ¿no? Porque a veces aspiramos a soluciones sistémicas que, bueno, pues que se acercan al final un poco a soluciones mágicas que pues bueno, pues a veces los políticos o quien sea, pues al final te quieren acabar vendiendo como la solución y la panacea, pero no es así, ¿no? Muchas veces nace de un trabajo diario, arduo, de personas que sacrifican su vida, su tiempo por estas causas, ¿no? Y yo creo que la lógica debe ser, como bien decía Teresa, dar peces y enseñar a pescar, ¿no? No el paternalismo, que también es algo que, bueno, pues que es otra reflexión que habría que hacer, ¿no? Si en general, sistémicamente, cómo estamos planteándolo todo, si en solucionar esto, en darle este pedacito de pan o de lo que sea para que la persona esté tranquila o para satisfacer sus necesidades, o un plan pensado y fundamentado para poder ayudar a largo plazo, ¿no? Y a veces también el largo plazo sacrifica el corto plazo, y estas son decisiones que son muy difíciles, que se ven reflejadas en tu vida personal, en nivel micro, pero también evidentemente las decisiones grandes, macro, políticas, nacionales, etcétera, etcétera. Y una última cuestión rápida, ¿no? Es decir, simplemente que nos sirva un poco de comentario, lo estaba pensando conforme lo estabais hablando, a la hora de afrontar este tema de la pobreza y de hablarlo, ¿no? Los chavales cuando han salido en el Jóvenes Callejeros,
parece como que todos nos ponemos en el papel del pobre. Y nos es más fácil. Y cuando hablamos de ricos, hablamos de otros. Los ricos tienen que ayudar, los ricos tienen que repartir, los ricos se hacen más ricos. ¿En qué papel estamos? Porque pobres, con las pobrezas reales, ricos, tampoco. Pero quiero decir, ¿cuál debe ser nuestro papel desde nuestra vida de compromiso en la fe a la hora de entenderlo? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Felipe, que te has quedado un poquito como estaba diciendo. Esta realidad es que es muy fácil mirar y decir los ricos, o sí, nosotros los pobres, los ricos, nos unimos más a la realidad de la pobreza y no tanto a la de la riqueza. Y a lo mejor tenemos lo justo o incluso un poco más para vivir. Sí, sin duda, Raúl. Yo creo que esto tiene en primer lugar que ver con que la pobreza, igual que la riqueza, es relativa, depende con qué lo compares. Luego hay unos parámetros objetivos que es las necesidades básicas. Pero es cierto que muchas veces adquirimos esa actitud, ¿no? de esperar que esto sea algo que lo solucione otra persona, ¿no? Y yo creo que el punto de partida es el compromiso personal y también la responsabilidad, ¿no? Yo tengo mi responsabilidad, la persona, sea pobre o rica, tiene su responsabilidad y todos, digamos, funcionamos desde el ámbito de la libertad, ¿no? Y luego habrá cosas que habrá que imponer o no. Por ejemplo, el famoso debate de la desigualdad y demás, la desigualdad no es algo negativo en todos los casos. A veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, luego, pues, por ejemplo, pues si yo digo pues que los ricos paguen más, bueno, pero es que tenemos que saber también cómo se genera la riqueza. Hablo en el sentido material ahora, ¿no? Es decir, la riqueza se genera cuando hay un ahorro y ese ahorro lo puedes volver a invertir y a partir de esa inversión generas un beneficio. Y ese beneficio es ya la riqueza que estás generando, que luego de nuevo lo vas a tener que volver a reinvertir, etcétera, y así se desarrolla la tecnología, la ciencia y muchísimas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología es lo que permite reducir la pobreza material, en muchos casos, ¿no? Entonces, por eso digo que también hace falta hace falta conocimiento, no mucho, a veces un conocimiento muy básico, ¿no? Incluso de economía, que, pues, por ejemplo, nos enseña las escuelas, saber que probablemente a la mayoría de nosotros no nos va a tocar cobrar pensiones, que nos va a tocar pagar seguridad social, pero la pensión que nos va a tocar o es muy poca o ni siquiera vamos a tener. Entonces tenemos que empezar a ahorrar ya. Y eso tiene que ver con apretarse el cinturón, tiene que ver con decir, oye, pero todo esto que tengo, mi Apple Watch, mis AirPods, todo esto realmente lo necesito, me lo puedo permitir a largo plazo. Esa es mi decisión mía, personal, ¿no? Y luego también, independientemente de los lujos que tú te des, en qué enfocas tu vida, hacia dónde la llevas. ¿Tienes un compromiso social? Porque, desde luego, no podemos vivir solos y aislados, ¿no? El otro forma parte de nosotros intrínsecamente, somos seres sociales, somos seres en relación. Entonces, al final la conclusión es siempre la misma, ¿no? Como que es complejo. Pero sí, yo creo que el punto de partida siempre debe ser el compromiso personal. ¿A qué estoy dispuesto yo? Luego ya podré decir los demás lo que tienen que hacer, pero el punto de partida soy yo. Elsa, ¿algo que añadir? Nada, bueno, resaltar este tema de que todo es relativo. También tenemos que ponernos aparte de las posiciones de privilegio en las de vulnerabilidad y ver con respecto a eso dónde estamos. Y luego, por matizar un poco, yo es que siempre me acuerdo mucho de mi madre en estos casos, que dice que evangelizar se evangeliza con obras y no con palabras. Lo dice de otra forma, pero eso es lo que da a entender básicamente. Entonces, creo que sí que ese compromiso personal va por aprender a vivir con menos, pero tampoco podemos callarnos las injusticias que vamos viendo estructurales, ¿no? Entonces, yo vivo con menos cada vez, intento tener unas opciones responsables de consumo y eso hace que la otra persona vea que pues yo estos lujos que me podría dar no me los estoy dando y ese dinero lo estoy empleando ya no en ahorrar, sino pues igual lo estoy empleando en darlo a un capital social de una banca ética o de una cooperativa de consumo, o opciones un poco más solidarias y más que están a favor del consumidor, pero también del agricultor, en el caso de la comida, y es una opción evangélica, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a acabar con la pobreza dentro de mi ámbito, en mi propio compromiso personal, pero sin olvidar también lo macro, como dice Felipe, que
¿Quién podría decir que no tienen nada que aportar los jóvenes en todo esto? Para que veáis. Y esto es una parte de lo que nos pueden ofrecer y lo que es interesante. Y voy a acabar con una cosita. Me acuerdo que decía un sacerdote, ya decía su madre, yo me acuerdo de un sacerdote cuando yo era un chaval adolescente, se me quedó grabado siempre, que decía que él muchas veces se decía, me voy a darme un paseo por una gran avenida. Y iba mirando los escaparates y decía, esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto no lo necesito. Y era el hombre más feliz del mundo, porque veía cuántas cosas no necesitaba. Lo que necesitaba verdaderamente lo podía tener, pero que no necesitaba muchas de esas cosas que a veces nos llaman para que sean uno feliz. Pues no, hay que ver lo que realmente te hace feliz, que no es el tener, sino el ser, y evidentemente lo que tengas te ayudará a ser cada día más feliz. Bueno, lo dejamos aquí, después seguiremos al final. Hemos hablado largo y tendido del tema, yo creo que merecía la pena. Y nada, vamos a avanzar con nuestro programa. En este caso nos vamos a ir a una de nuestras secciones ya clásicas. María, ¿qué tenemos hoy? Pues nos vamos hasta el cine, que nos lo presenta Lucía González Barandarian. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lucía de Bosco Films y aquí me tenéis para las propuestas de cine de este mes, que no te puedes perder. 3 para ver en las salas de cine. La primera, Pirandello, una comedia italiana con sus toques de acidez y un poquito de thriller también, en la que un hombre que está inspirado en un personaje real, Pirandello, un dramaturgo, llega a su pueblo de origen, o más bien a sus raíces, donde va a acercarse a enterrar a una persona querida. Allí, que pretende pasar completamente desapercibido, le descubren. Y le descubren precisamente los enterradores que están preparando una obra de teatro. Y se preguntan, ¿y si este hombre resulta que nos descubre? ¿Y si este hombre resulta que nos catapulta? Lo que ellos no se imaginarán es que esa obra de teatro amateur puede ser que le desbloquee por completo algo que él tiene ahí guardado. Propuesta número 2, In Viaggio. Sí, tiene un nombre italiano también, significaría en viaje y viene en el momento perfecto para recorrer a una persona que ha estado 10 años en viaje y que se llama Francisco, el Papa Francisco. Justo en este mes, en marzo, se cumplen 10 años de su pontificado y es una película que ha estado en competición en uno de los festivales más importantes del mundo, el de Venecia, y aquí vamos a ver cómo ese hombre sencillo ha tratado a través de sus viajes de cambiar muchas cosas y es sobre todo un hombre de gestos, de las pequeñas cosas. Así que os invito a ver In Viaggio. Y la tercera propuesta, quizás la más profunda y la que te va a hacer pensar más y quizás también remover más, se llama Purgatorio. Y diréis, ¿de qué va? Ah, pues su propio título lo dice, Purgatorio entre el cielo y la tierra. Existe el cielo, existe el infierno, existe el purgatorio. Aquí están las respuestas. Lo cuentan los místicos, lo cuentan los médicos, lo cuentan los testigos. ¿Qué es lo que pasa en esas personas que están entre el cielo y la tierra, justo después de morir? Y una doble propuesta para plataformas, porque también necesitamos educar nuestra mirada y entretenernos en ese día a día en casa. La primera es una serie que se llama Derek, que está en Netflix y es para recuperar realmente. Tiene unos años y cuenta la historia de un hombre que no se sabe muy bien, aunque intuimos que tiene autismo, que trabaja en una residencia para ancianos y es una persona de corazón puro, de mente pura y de vida pura. Que su máxima aspiración es cuidar bien a los mayores, cuidar bien de sus animales y revivir reality shows, que son su auténtico sueño y su quizás auténtica vocación. Y luego recuperar una película muy bonita que se llama Próxima, ahora que volvemos además a entrar en el mes de la mujer, que cuenta la historia de quizás una de las primeras mujeres en viajar a Marte, que tiene que romper con un montón de reglas y sobre todo romper, o más bien posponer algo que para ella es muy importante, que es un año entero sin ver a su hija. Así que aquí estas propuestas para fichar, para crecer y para aprender. Así que os mando un abrazo muy fuerte
y nos vemos dentro de 3 semanas. Muchas gracias, Lucía, por traernos siempre esa actualidad del cine y que evidentemente pues, nos muestra cuántas propuestas buenas y con buen contenido y con una propuesta evidentemente que va más allá simplemente de disfrutar un ratito, que está fenomenal, que hay que disfrutar, pero que también nos puede ayudar a ver la realidad y la vida de una manera distinta. Vamos a acercarnos ahora, como hacemos siempre, a toda la actualidad en nuestra pastoral con jóvenes. Bueno, María, ¿cómo viene la actualidad esta semana? Pues bastante cargada. Se nota que en esta cuaresma las delegaciones, los movimientos, las congregaciones están ofreciendo muchas propuestas para jóvenes. Aquí recogemos solamente unas pocas, pero en realidad es una pequeña muestra de todo lo que hay en España. Pues vamos con ello, vamos a acercarnos a toda esta actualidad y vamos a comenzar nuestro viaje, en este caso por la diócesis de Jaén. Adoración eucarística para jóvenes en la catedral el miércoles 8 a las 9 de la noche. La congregación de los franciscanos nos ofrece una propuesta esta semana. Encuentro de animadores de pastoral juvenil del 3 al 5 de marzo en Córdoba. ¿Qué tenemos en la diócesis de Madrid? Adoremos en la catedral el próximo viernes 3 de marzo. Además hay una propuesta ya siempre en el mes de marzo que son las Javieradas. Así es, la primera tanda de la peregrinación de jóvenes al castillo de San Javier en Navarra se une las diócesis de Pamplona y otros grupos juveniles de diferentes lugares de España. La diócesis de Ciudad Real, ¿qué nos propone? Celebran su anual encuentro catequético Creo, bajo el título Nuestra Pascua es Cristo, los días 4 y 5 de marzo en Campo de Criptana. Vamos ahora a la diócesis de Coria Cáceres. Ejercicios espirituales para jóvenes del 3 al 5 de marzo. Desde ahí bajamos a la Andalucía, a la diócesis de Guadix. Una convivencia vocacional el 4 de marzo por la mañana. Pasamos por las islas, en Canarias. Asamblea de los 50, con el título Se buscan influencer de Dios, la tarde del viernes 3 de marzo. Y acabamos en Lleida. Peregrinación de jóvenes la mañana del 4 de marzo. Pues como veis, siempre hay propuestas, por día habrá muchas más, pero siempre hay estas que os presentamos como un poco ejemplo de todo lo que hay en nuestro país, que gracias a Dios nos anima y nos alienta a saber que la pastoral con jóvenes siempre está viva y que siempre hay iniciativas por cualquier lugar de España animando y alentando, como digo, a los jóvenes a seguir caminando. Y llegamos al final de nuestro programa. Hoy se nos ha ido el tiempo gratamente en nuestro diálogo. Y claro, el programa llega a su final porque tenemos este tiempo y queremos tampoco alargarlo y ya seguiremos ofreciendo tanto espacios de diálogo como otras secciones en las próximas semanas. Y lo hago como siempre lo hacemos, escuchando de nuevo a nuestros jóvenes esa última frase que quiera un poco resumir o lanzar una inquietud sobre lo que hemos vivido o hablado en este día. Teresa. Pues nada, resumiendo yo creo un poco lo que hemos dicho, que para acabar con esta pobreza estructural sistémica de gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas, la mejor propuesta individual es esa pobreza de corazón, ¿no? De vivir con lo que necesitamos, de no darnos constantemente lujos y de dejar la codicia a un lado. Felipe. Yo creo que está claro nuestro cometido, detectar la pobreza que tenemos cerca, fijarnos en nuestro prójimo y ayudar a quien lo necesita. Hay muchos tipos de pobreza y ahí tenemos que estar. Así que vamos a la obra y a ser felices. Y nada, todo esto vamos a intentarlo, llevarlo adelante, lo que nos animan los jóvenes, lo que muestran sus preocupaciones y todo esto, como sabéis, siempre lo podéis seguir en nuestras redes sociales. María. Recordamos nuestros perfiles de Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España. Puedes ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Y nada, amigos, llegamos al final. Aquí vamos a seguir caminando en este tiempo de Cuaresma con alegría, con esperanza, deseando vivir esa conversión de corazón que nos lleve a una conversión también pastoral en nuestras tareas, en nuestros empeños y a mostrar que merece la pena vivir por Cristo y para Cristo. Así que nada, y aquí lo vamos a hacer cada semana con vosotros en Apuntando a lo Alto.